tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más de nuestra célula discipular. Esperamos que estés teniendo un buen día, pero sí te invitamos a que puedas centrarte en lo que vamos a leer, en lo que vamos a aprender en este día. Ve por tu Biblia y pues vamos a darle continuidad al capítulo 8 del libro de los Romanos. Ya estamos por concluir el capítulo 8. Hemos venido viendo que el capítulo 8 es el capítulo más extenso, de hecho, del libro de los Romanos, pero también es un capítulo apasionante. Lo hemos mencionado, está lleno de esperanza, de promesas y de eso que le da sentido a nuestra fe. Obviamente el sentido se lo da nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, pero vemos que encontramos aquí un tesoro en cuanto a la doctrina pura del Señor y sus promesas para nosotros. Durante este capítulo, pues vimos que comienza afirmando que para todos los que están en Cristo no hay condenación en el capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y después en el versículo 17 vemos que somos hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y también en el versículo 30 vemos que hemos sido predestinados, hemos sido llamados, justificados y futuramente glorificados. De hecho, el versículo 30, si te das cuenta, dice, a estos también glorificó. Incluso el Señor ya lo da por hecho. Ya lo da por hecho. ¿Por qué? Lo dice en tiempo pasado porque es un hecho en las promesas de Dios. Entonces, pues estamos viendo que en este capítulo es maravilloso y aparte lo que nos falta por ver, está concluyendo que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Vamos a continuar, pero antes de ello vamos a orar, ¿ok? Vamos a ponernos en manos del Señor, como debemos hacerlo siempre. Amado Padre, Señor, muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. Nos ponemos en tus manos. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender tu palabra, a explicarla objetivamente, a tener nuestros oídos abiertos a lo que tú nos enseñas una vez más. Nos gozamos en este tesoro maravilloso que es tu palabra y te pedimos, Señor, que nos respaldes y vayas delante de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 35, ¿sí? Donde habla que quién nos separará del amor de Dios. Pero, ¿sabes? Antes de continuar con ello y tener la certeza de que nada nos puede separar de su amor, es importante tener también esa certeza de que la salvación es una seguridad para el creyente, para aquellos que aman a Dios, para aquellos, como lo dice el versículo 1 del capítulo que estamos viendo, para aquellos que están en Cristo. Necesitamos estar seguros de que somos salvos por la fe, ¿sí? ¿Quiénes son aquellos que somos salvos? Aquellos que hemos pasado por ese proceso dentro de todo lo que hemos venido viendo en Romanos, ¿sí? Todos aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado, los que hemos sido equipados por medio del Espíritu Santo para tener poder de obedecer a Dios, los que hemos sido justificados por la fe y los que progresivamente vamos siendo transformados, encaminados a la santificación, cumpliendo con el propósito de Dios de ir siendo hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para todos ellos, para todos nosotros que venimos en ese proceso, la salvación no nos puede ser arrebatada, no nos puede ser quitada. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos en Juan capítulo 10? Me gustaría repetírtelo porque es bien importante. En el versículo 28, de hecho desde el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te das cuenta? No podemos ser arrebatados. Somos del Señor, le pertenecemos. Y eso significa que nada nos puede quitar la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús. Pero es importante saber esto. Esta doctrina de la segura salvación en el creyente no debe de ser malinterpretada,
porque hay quienes la han malinterpretado y creen que tenemos licencia para pecar, que al cabo que Jesús ya nos salvó. Es lo que decía Pablo y veíamos en capítulos pasados. ¿Qué diremos? ¿Pecaremos porque la gracia abunda? Claro que no. Y aquí nuevamente es que esto no es una licencia para pecar. Esta maravillosa verdad no es motivo para creer que podemos ser libertinos. Hay personas que toman la gracia de Dios y la convierten en libertinaje, pisoteando y deshonrando lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y de hecho esto lo menciona Judas en el versículo 4. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, por una parte es saber que tenemos una salvación segura en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero por otra parte no podemos deshonrar y tomar por libertinaje la gracia que Dios nos ha dado. Pero también, como los seres humanos tendemos a ser extremistas, también hay quien piensa que la salvación se pierde. Hay quien piensa que por fallar ya está en juego su salvación. Y no puede haber pecado más grande que lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Si la salvación así de fácil se perdiera, eso movería y motivaría a los creyentes, como sucede en algunos, a estar actuando en sus propias fuerzas, en sus propias obras, con un temor de esclavo, buscando el favor de Dios para no perder la salvación, y estaríamos ahí nuevamente volviendo a creer que la salvación es por obras. Y no es por obras, lo hemos visto, es por la fe en Cristo Jesús. Y también si creyéramos o sucediera que la salvación se pierde, sería algo muy desmotivante para el creyente sincero. Y no sería tan motivante como para qué luchar contra el pecado si esta batalla ya está perdida. Es importante saber diferenciar. Primeramente, Dios salva completamente. Dios no trabaja a media en nosotros. Y Dios preserva a los que son suyos. El Señor nos preserva. Una persona que vive como le da la gana, haciendo lo que se le da la gana, moviéndose bajo su propia voluntad, no está en Cristo. Es importante aclarar esto y verlo. Aquí la escritura y el capítulo 8 dice, los que están en Cristo, los que aman a Dios, las ovejas que oyen la voz del Señor y le siguen. Cuando una persona es impía, es una persona que todavía no le pertenece al Señor y que no vive en una forma piadosa y justa. Tito 2:14, vamos a Tito, al libro de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. La palabra de Dios aquí en Tito nos hace una exhortación en ese equilibrio que venimos viendo, donde sabemos que nuestra salvación no puede ser arrebatada, pero no podemos irnos al otro extremo. Aquí la palabra nos exhorta y nos enseña lo siguiente. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, porque fíjense, la gracia no solamente nos salva, nos guía, nos enseña. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Aquí estamos viendo un equilibrio donde tenemos que vivir de una manera piadosa, no extremista, no religiosa, no condenatoria, no libertina. Es algo increíblemente maravilloso ver cómo el Señor nos ayuda a encontrar un equilibrio en medio de todo ello, pero siempre sabiendo que lo que Él nos ha dado ha sido por su gracia, por su obra, por su sacrificio. Una persona que no vaya a llegar a ser salva no significa que perdió su salvación. Significa que no la ha alcanzado. Significa y tiene que ver con los apóstatas. La apostasía, ¿quiénes son? Aquellos que dejan la fe. Recordemos nuevamente, perdón, lo mencioné la semana pasada. Hay personas que, bueno, la Biblia lo representa como cizaña en medio del trigo,
cabritas en medio de las ovejas. El Señor, los mismos apóstoles sabían que en las iglesias habían falsos creyentes, gente que estaba ahí queriendo los beneficios, las bendiciones, pero sin amar a Dios, sin ser verdaderas ovejas que oyen su voz y le siguen. De hecho, primera de Juan 2:19 dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto nos revela de que no es de que Dios no está jugando a los dados, de que te salvo, ya no te salvo, te doy mi salvación, pero ahora te la quito. No, es que eres oveja o eres cabra, eres trigo o eres cizaña, estás dentro o estás fuera, eres de nosotros o no eres de nosotros. Primera de Juan 2:19 lo menciona. Puede ser confuso, pero Dios no arrebata la salvación, ni soltará a los que son suyos. Y esta doctrina, antes de poder entrar de lleno al versículo 35, es poder saber y tener la confianza y la plena certeza de, a pesar de nuestra humanidad, nuestros defectos, el Señor no dejará que nos perdamos. No seremos arrebatados. Nuestra salvación no se perderá para aquellos que aman a Dios, que están en Cristo Jesús, para aquellas ovejas que oyen su voz y le siguen. Y entonces el versículo 35 del capítulo 8 dice, vamos nuevamente a Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Primeramente es la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primeramente tenemos que tener muy en claro que el Señor tuvo la iniciativa de amarnos a nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. ¿Te acuerdas lo que vimos en Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él es el que nos buscó, y si lo hizo siendo enemigos, conti más nos va a soltar. ¿Cómo nos va a soltar siendo sus amados, siendo sus hijos? También en Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, en ese tiempo, en ese momento: ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes, yo los escogí a vosotros. Ahí nuevamente vemos que el Señor fue quien tuvo la iniciativa de amarnos, de escogernos, de perdonarnos. Él nos amó primero. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Fíjate, el versículo 10 dice: en esto consiste el amor. Estamos hablando de este amor, porque dice la pregunta del versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Él para con nosotros. No está hablando aquí del amor que nosotros le tenemos a Él. No, no puede estar cimentado nuestro amor en nuestra confianza, más bien en el amor que nosotros le tenemos a Él, porque nuestro amor es fluctuante, es egoísta, es cambiante, imperfecto. Estamos hablando del amor que Él nos tiene a nosotros. Y dice nuevamente Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Nuestras vidas tienen que estar cimentadas en el amor de Cristo, en el amor que Él nos tiene a nosotros. Nosotros también le amamos, pero le amamos con un amor imperfecto. Así es que Él decidió amarnos cuando no éramos dignos de ese gran amor. ¡Qué maravilla! ¿Te vas dando cuenta por qué no podemos ser arrebatados de su mano?
¿sí? Efesios 3, Efesios capítulo 3, y me es muy importante mencionarlos e ir a ello, porque es bien importante que nos quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón cuán grande es el amor de Dios. Efesios 3, versículo 17 al 19 dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, porque es aquí donde debe habitar el Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos nosotros, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un amor cuya anchura, longitud, profundidad y altura no alcanza nuestro entendimiento a comprender, a discernir. ¿Cómo puede Dios amarnos así? ¿Cómo pudo hacerlo? Pero si vamos comprendiendo un amor así, nos vamos dando cuenta que Él no va a renunciar a nosotros, Él no se va a rendir tan fácilmente. Para aquellos que somos sus amados, nada nos puede separar, ni la tribulación ni la angustia, ni la persecución, el hambre o la desnudez, ni el peligro o la espada. No, como también lo mencionaba la semana pasada, no debemos cometer el error de pensar que el amor de Dios depende de las circunstancias que estamos pasando. No puede ser así. Todas las personas y los hijos de Dios vamos a pasar tribulación. En Romanos 8, volvemos al capítulo, en el versículo 17, nos dice Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el sufrimiento en este mundo es una realidad también para los hijos de Dios. Y muchas veces el enemigo susurra a los oídos de los hijos de Dios en momentos difíciles que Dios ya no nos ama. Y nos hace creer que Él ya no está con nosotros, que nos dejó de amar. Y eso es una gran mentira. ¿Y qué podemos esperar del padre de la mentira, que es el enemigo? Mientras el enemigo susurra esa mentira en nuestros oídos, Dios usa el sufrimiento para moldearnos y cumplir el propósito de Dios, que es formar el carácter de Cristo en nosotros, para ir siendo formados a la imagen y semejanza de Jesús. Y para ello muchas veces atravesaremos dolor. Para podernos llevar nuestro Dios a nuevos niveles de gloria, lo hace con escalones que tienen que ver con el dolor y el sufrimiento. Eso no significa que no esté con nosotros. Por eso nos dice Romanos 8:28 que para todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Al Señor no se le escapa nada. Así es que es importante saber que el amor de Cristo nos sostiene, porque el verdadero creyente no solamente está pegado a Cristo, está en Cristo. ¿Te acuerdas? Capítulo 8, versículo 1, los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Y Colosenses 3:4 dice que nuestras vidas están escondidas en Él. ¿Puede alguien o podrá alguien entrar al mismo trono de Dios y arrebatarnos de ahí? ¿Lo hará la tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre? ¿Quién lo hará? Nada nos puede separar del amor de Dios. Para poder comprender un amor tan grande, es importante saber que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Es nuevamente una invitación para conocerle, para deleitarnos en un amor tan inmerecido, pero tan tremendamente valioso. Ven a Cristo. Nos vemos la próxima semana para concluir el capítulo 8 y seguir cimentando nuestra fe en el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga y que llenes su amor, de su amor que se ha llenado tu hogar y la vida de todos los que amas. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.